De manera introductoria quiero hacer un repaso para que nos acordemos dónde estamos y hacia dónde vamos. El primer mensaje del libro de Jonás aprendimos y estudiamos sobre el contexto del libro, el autor, la fecha en que se escribió, la teología del libro, la cristología, cuáles son los paralelismos entre Jonás y Cristo, qué cosas podíamos aprender y qué cosas podemos aprender y sacar de este poderoso y hermoso libro. En el segundo mensaje hablamos y entramos de lleno al libro, al capítulo 1, y vimos que Dios le da unas claras instrucciones a Jonás de que fuese de donde él estaba en el área de Jerusalén, en Israel, hacia Nínive, hacia Asiria. Asiria era enemigo de los israelitas. Y Jonás decidió retar y desobedecer a Dios, y él baja a Jope, y de Jope toma una embarcación camino a Tarsis, o sea, a España, a la dirección totalmente opuesta donde Dios lo había enviado. Y Dios entonces, al ver que Jonás trata de huir, entre comillas, de su presencia y de rechazar y retar sus instrucciones, lo primero que hace es que envía una tormenta. Y en aquella tormenta Dios tiene la oportunidad de mostrarle a Jonás que lo que él decreta, de lo que él dice, se hace con o sin nuestra autorización y permiso. Amén. Lo que Dios ha dicho que se va a hacer, se va a hacer. Punto y se acabó. Si nos gusta bien y si no nos gusta también. Si estamos de acuerdo bien y si no estamos de acuerdo también. Pero en aquella tormenta permitida por Dios, Dios salva a unos marineros fenicios que eran paganos. Jonás se da cuenta que la tormenta es enviada por Dios, no es casualidad. Y entonces toma la decisión que en vez de ir a Nínive otra vez, a predicarle a aquellos hombres que eran sus enemigos y que él pensaba que no merecían salvación, mejor muerto. Y les dijo a aquellos marineros: láncenme y se resuelve el problema. Los marineros decidieron tratar de llevar el barco a puerto para salvar la vida de Jonás, pero el mar se embraveció. Dios dio un poquito más de fuerza. Y Jonás es echado y lanzado al mar. El texto del versículo 17 nos habla de un gran pez que Dios crea para tragarse a Jonás. Y dijimos que tanto la tormenta como el gran pez fueron instrumentos usados por Dios en la vida de Jonás. Pero en el capítulo 1, versículo 17, cerrando, nosotros vemos que el autor, si es Jonás narrando su vida o alguna otra persona, dice que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa simple línea a la que Jesús se refiere más adelante en Mateo capítulo 12, versículo 40, y que hace referencia para decir que de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez o del monstruo marino por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él mismo, estaría en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Porque esto es sumamente importante, porque yo les dije en el primer mensaje que mucha gente ha teorizado de que esto es una falacia, de que esto es un cuento, de que esto es un comentario refiriéndose a la misericordia de Dios, que esto es una parábola, que esto es una alegoría. Dios encarnado, Jesús, hace referencia de lo que pasó a Jonás para que usted y yo confirmemos que lo que pasó y lo que sucedió y lo que está escrito realmente sucedió. Así que no es una historia de una ballena, es la historia de la misericordia de Dios, y que Él usa lo que quiera para mostrar su poder, su soberanía, pero también su amor. Así que dejamos a Jonás dentro de aquel gran pez. Y yo quiero que usted escuche lo que dice el pastor John MacArthur sobre lo que sucedió con Jonás mientras estaba allá adentro. Él dice: la estancia de Jonás de 3 días dentro de un pez que era un horror indescriptible.
alojado en la oscuridad estrecha y húmeda. Era probable, y lo vamos a ver ahora, que no pudiera moverse, y casi sin poder respirar debido al hedor sofocante. Los ácidos gástricos, del estómago del pez comieron su piel, y el constante movimiento de los peces, combinado con la presión cambiante de las profundidades del océano, debieron haber hecho esa experiencia absolutamente nauseabunda. Ahí está Jonás, en algo que yo no desearía estar ni se lo recomendaría a usted. Pero miren lo que pasa dentro de ese gran pez. Vaya al libro de Jonás, al capítulo 2, y vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3, y vamos a desempacar lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Jonás, capítulo 2, vamos a leer los 10 versículos. Después me voy a detener ahí, voy a explicar y entramos al capítulo 3. Jonás, capítulo 2. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor. Entonces, cuando Jonás está dentro de ese gran pez, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, no fueron los marineros, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Mira lo que dice la parte baja del versículo 5. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Los que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme, o sea, en la orilla. Lo que nosotros acabamos de leer, y puede anotar esto como el primer punto de su bosquejo, es la oración de arrepentimiento de Jonás. El capítulo 2 lo que nos habla y lo que vemos es la oración de arrepentimiento de Jonás. Una de las oraciones más conmovedoras de toda la Escritura. Una de las oraciones que usted y yo podemos hacer nuestra, aún cuando estamos pagando las consecuencias de nuestra desobediencia. Porque en esta oración que Jonás hace desde el vientre
de ese gran pez, de ese monstruo marino, hay un sinnúmero de información que usted y yo podemos extraer para nuestro beneficio personal en nuestra relación con Dios. Y es que esta oración nos muestra a un hombre que reconoce a Dios como su Dios. Jonás sabía quién era Dios, pero Jonás sabía que Dios era su Dios. No es lo mismo. Hay gente que saben que Dios existe, pero pocos conocen a ese Dios. Jonás conocía a Dios, sabía que Él era su Dios, e inmediatamente cuando abre su boca a clamarle, lo primero que hace es que Él cita la Escritura, dándonos a conocer y saber que Él estaba muy familiarizado con la palabra de Dios. Y Él cita al salmista David: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Tal como aparece en el Salmo 18, versículo 6, 118, versículo 5, 120, versículo 1. Él clamó a Dios, sabiendo que Dios iba a responder. En esa oración, Jonás reconoce que estuvo al borde de la muerte. Pero reconoce que estuvo al borde de la muerte, no porque aquellos marineros fenicios lo tiraron al mar. Él dice: porque tú me echaste. Tú provocaste la tormenta. Tú provocaste que yo fuese al mar. Y tú provocaste que yo estuviese dentro de ese gran pez. Fuiste tú el que permitiste esto. Permitiste que yo estuviese hasta el borde de la muerte. Pero en el borde de la muerte yo reconocí que tú eres Dios soberano y Señor. Yo reconocí que tus ondas pasaron sobre mí. Yo reconocí que tus aguas me rodearon. Yo reconocí que el gran abismo me envolvió. Yo vi las algas cómo enredaron mi cabeza. Yo vi cómo me hundía y descendía dentro de ese gran pez. Y vi cómo todo se iba cerrando. Pero ahí yo vi que tú eres Dios. Y me sacaste de la fosa. Me diste vida. En señal de que en esa oración él se humilla y pide perdón a Dios. Y Jonás cierra esa oración reconociendo que Dios es el dueño de la salvación. Amén. La salvación le pertenece a Dios. Amén. Y Él salva a hombres de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Eso es Juan 3:16, no lo que se ha entendido. Gente de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Y usted y yo no somos quién para decir si en ISIS hay pueblo escogido por Dios. Porque Pablo era un ISIS. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios lo había escogido para sí. Y a los ninivitas, Dios, aunque Jonás no quisiese, había determinado que los iba a salvar. Y no hay Jonás ni Félix Cabrera que pueda decir lo contrario. En esa oración vemos que ese gran pez fue una bendición para Jonás. Que ese gran pez fue usado por Dios para humillar a Jonás. Porque Jonás fue humillado dentro de ese gran pez. No. Me metan a mí dentro de ese gran pez ustedes como yo me humillo también. En ese gran pez
Jonás reconoció que Dios es soberano, que Dios es Señor, que Dios es dueño. Dentro de ese gran pez, ¿sabe lo que pasó con Jonás? Que Jonás entendió que la creación obedece a Dios más fácil, más rápido y mejor que los hombres. La tormenta obedeció y el pez obedeció. No pusieron pero. Dentro de ese gran pez, Jonás conoció el amor y la misericordia de Dios. Y dentro de ese gran pez, Jonás entendió lo que el principio en el capítulo 1, versículo 1 y 2 debió haber entendido. Y es que Dios salva a quien Él quiere. Así que ese gran pez fue la bendición en la vida de Jonás. Pastor, ¿cómo que la prueba puede ser usada como bendición? Bueno, yo creo que como Lutero, que Dios le habla al hombre a través de la oración, de su palabra y del dolor. Y el dolor es una herramienta poderosa para el creyente poder afianzar y conocer bien al único Dios verdadero. Y estamos usted y yo evitando el dolor y Dios dice, deja que te pase por el horno. Te perfeccionaré, pero tú resistes. Tú le das la vuelta. Yo me tomo unas pastillas para evitarlo. Dios dice, pasa por el dolor para que me conozcas. Como Jonás me conoció. Pero hay algunos por ahí que predican que no reciben eso. Y aquellos que predican que no reciben eso, que porque no han conocido al Dios único y verdadero, que usa el dolor para su gloria y para perfeccionar a los suyos. Cuando Jonás entendió eso, cuando las vendas de sus ojos fueron quitadas, ¿qué sucedió? Dice el versículo 10, que entonces el Señor que le dio una orden al gran pez. Vemos al pez obedeciendo nuevamente. Y otro milagro ocurre. Porque aquel gran pez llega hasta la orilla y vomita, escupe, devuelve a Jonás sanito y salvo. Juan Calvino dice, ¿cuánta atención usted y yo debíamos prestarle al suceso del gran pez? Que Jonás permaneciese sano y salvo en las entrañas del pez por 3 días constituyó en sí un milagro increíble. Porque, ¿cómo es que no se asfixió o se ahogó 1000 veces en las aguas? Los peces continuamente aspiran agua, así que de seguro Jonás no podía respirar mientras estuviera en el pez. Y sin respirar, la vida apenas puede continuar por 1 minuto. Jonás tuvo que ser preservado por un poder más allá de la naturaleza. ¿Cómo pudo el pez arrojar a Jonás en la orilla? A menos que Dios, por su poder inescrutable, trajera el pez hasta allí. Más aún, ¿quién sería capaz de abrirle las entrañas y la boca de manera sobrenatural? Salir del pez fue, como quiera que lo miremos, un suceso milagroso, acompañado de otros muchos milagros. Pero Jonás, a fin de exaltar el infinito poder de Dios, yo quiero que usted preste atención a esto, usó la palabra. En el versículo 10, en su versión dice, Jehová dijo, o el Señor dio. Calvino dice que Jonás, si es el autor, lo cual la mayoría cree, usó la palabra Dios dijo, para que podamos ver usted y yo que no hay nada imposible para Dios. Y que con el mismo poder de su palabra por el cual creó y decretó que fueran hechas las cosas, así por el poder de su
palabra, suceden cosas tan grandes que sobrepasan todo entendimiento humano. Si usted quiere confiar en sus fuerzas, o si usted quiere depositar su confianza en mí, créame que vamos a fallar. ¿Qué tal si depositamos nuestra entera confianza en ese Dios único y verdadero, que con el poder de su palabra las cosas son hechas? Eso fue lo que experimentó Jonás. Él pudo haber dicho: sobreviví de manera sobrenatural. Pero mejor explicó lo que pasó. El Señor dijo, y se hizo la tormenta. El Señor dijo, y creó un gran pez. El Señor dijo, y ese pez abrió la boca. El Señor dijo, y me preservó aún dentro de ese pez. Y cuando el Señor dijo, el pez me devolvió. La creación obedece con mucha más facilidad a aquel que es imagen y semejanza de Dios. Usted y yo cuestionamos. Así que Jonás es expulsado. ¿Qué sucede? Vamos a ver lo que dice el capítulo 3. Vaya conmigo al versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice: vino palabra del Señor. Subraye eso. Porque dice que vino por segunda vez a Jonás. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Miren lo que pasa en el versículo 5, esto es sumamente interesante. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cisilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cisilio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cisilio hombres y animales, y subraye, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase, que es lo que significa arrepiéntanse, cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Yo quiero que subraye esto, le haga circulito o corazoncito, lo que quiera que tú le hagas. ¿Quién sabe? Subraye esta expresión, yo no sé cómo dice su versión. Quizás Dios se vuelva, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Quizás. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que les haría, y había dicho que se les haría, y no lo hizo. ¿Qué pasa cuando Jonás es expulsado? Jonás va a Nínive. No. Ahora Jonás, en vez de ser desechado, en vez de ser descartado, en vez de decir soy un loser, Dios le da un second chance. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque Dios es un Dios misericordioso. Porque Dios no descarta a los que llamó, sino que usa lo que pasa a su favor y a favor nuestro. Dios no lo descartó. Y le dio la misma instrucción. En el capítulo 1, versículo 2 le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se fue a Jope y de ahí a Tarsis. Ahora en el capítulo 3 le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó
y fue a Nínive convencido de que Dios quería salvar a Nínive y él debía obedecerle y ya sabía que no se debía poner. Y entró en aquella gran ciudad. Se utiliza otra vez la expresión la gran ciudad para que usted y yo entendamos lo que era Nínive. Una ciudad rica, poderosa, idólatra, sangrienta. Y allí en esa ciudad donde los israelitas estaban sometidos, donde rendían a los asirios, allí se metió a la casa del hombre fuerte y le proclamó con confianza y seguridad. Bendito micrófono este. Entró a la ciudad, abrió su boca con confianza y seguridad, sin temor, y le anunció destrucción. Yo quiero que usted escuche el mensaje que Dios le dijo que dijera. Dios le dijo a ese hombre que fuera a decirle a esa gente poderosa en aquella gran ciudad, en 40 días, tú, Nínive poderosa, grande, idólatra y sangrienta, serás destruida. Y esta vez fue sin temor. Y en esta vez hizo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sabe lo que nos dice el versículo 5 al versículo 9? Que Nínive se arrepintió. Que Nínive respondió. Que Nínive se humilla. ¿Y por qué yo dije el mensaje que llevó Jonás? Porque cualquiera puede decir que lo que Jonás predicó no fue un mensaje de salvación, porque le dijo, en 40 días esta ciudad será destruida. Pues yo quiero que usted sepa, para los que predican ese puppy love de Dios, que cuando Dios llama al arrepentimiento, lo hace advirtiendo que su ira va contra nosotros. Pero que si nos arrepentimos, nosotros recibiremos lo que Cristo produjo. Porque en la cruz, Cristo recibe la ira de Dios para darnos a nosotros salvación. Así que en ese mensaje que Jonás le predica, le denuncia el pecado que ellos estaban cometiendo. Le revela la ira de Dios, que Dios está irado. Les habla del carácter de Dios. Les hace una advertencia de un juicio en 40 días. Pero le da un mensaje de esperanza. Una pregunta, Jonás no pudo haber dicho, mañana Dios destruirá a Nínive. Jonás pudo haber dicho, Dios le pudo haber dicho a Jonás, ve a Nínive y dile, en 24 horas lo voy a destruir. ¿Sí o no? Dios pudo haber dicho eso. Pero Dios le dijo, dile a ese pueblo, ¿que cuánto? En 40 días. ¿Usted no ve la gracia de Dios ahí? ¿Usted no ve la misericordia de Dios? ¿Usted no ve que Dios está dando una oportunidad a ese pueblo para que se arrepienta? En 40 días destruiré. ¿Sabe lo que sucedió? Que desde los niños hasta los ancianos, desde el pobre hasta el más rico, desde el que es insignificante entre comillas, hasta el rey, respondieron. Algunos tienen problemas con la rápida conversión del pueblo pagano de Nínive. Pero déjenme decir un poco de historia. Unos años antes, Nínive o Asiria sufrió y tuvo el producto de un eclipse solar. Y ese eclipse solar produjo muchos desastres naturales. Floods, earthquakes, inundaciones, terremotos. Qué casualidad que cuando Jonás va a predicar que en 40 días serán destruidos, inmediatamente ellos responden. ¿Sabe por qué respondieron? Porque mientras Jonás estaba huyendo,
Dios estaba trabajando con el pueblo de Nínive. Mientras tú y yo estamos corriendo de Dios, Dios está trabajando en nosotros. Para cuando Él quiere llamarnos a salvación. Dice que la respuesta fue increíble. Se volvieron de sus caminos, se arrepintieron, le dieron la espalda a sus dioses y fueron a donde el Dios único y verdadero. Usted ve que ellos hacen la ceremonia externa, proclamaron ayuno, se vistieron de cisilio, no comieron cosa inmunda. Y el rey dice en el versículo 9, ¿quién sabe? Quizás Dios, a lo mejor Dios, al vernos que nos apartamos de nuestro mal camino, quizás Dios se arrepienta del juicio que ya dijo y nos perdone. Quizás. Lo que pasó en Nínive. ¿Usted ha escuchado la palabra revival o avivamiento del que todo el mundo está predicando? Queremos un avivamiento. Hace campaña en esa de 3 días, una campaña de avivamiento. Como si tú pudieses hacer que Dios hiciera lo que nosotros queremos. Vamos a tener un revival. En 3 días la ciudad va a ser salva. Pero desde Jonathan Edwards y Whitfield nosotros no hemos visto eso. Pero en Nínive hubo un gran avivamiento, porque toda la ciudad se arrepintió y puso su fe en Dios. Ahí sí hubo un gran avivamiento. Ahí todos se apartaron del mal, le dieron la espalda y corrieron a Dios. ¿Y saben cuál fue el producto? El versículo 10 nos dice que Dios los perdonó. Oh no, pastor, ahí no dice que Dios los perdonó. Ahí dice que Dios se arrepintió. ¿Ven que Dios se arrepiente? No, amada iglesia, para los que son nuevos, porque los que llevan mucho tiempo conmigo saben lo que yo les he enseñado. Lo que el texto nos dice en el versículo 10 es para que usted y yo en nuestras mentes finitas podamos entender en nuestro lenguaje común y corriente y con nuestra poca capacidad qué fue lo que Dios hizo. Que al ver el resultado de la intervención divina y ver que el pueblo se arrepintió, los perdonó. No, pastor, pero es que la Biblia dice que Dios se arrepintió muchas veces. Y tú te debes arrepentir de pensar que Él se arrepiente. Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él solamente está plasmándolo ahí para que en nuestra mente finita podamos entender que Dios nos perdona. Que Dios, al ver que nos humillamos, nos perdona. ¿Lo entendió? Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía lo que iba a pasar ahí. No lo tomó por sorpresa. Él no dijo, mira, se arrepintieron. Ok, muchachos, Ángel, no lo destruyan. Se arrepintieron. Déjame cambiar de parecer. ¿Usted cree que Dios puede cambiar de parecer? Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que pasa. Pero para que usted y yo podamos entender, no habla de esa manera. Si usted todavía no lo acepta, yo doy consejería de martes a jueves. Usted puede ver y yo se lo explico. Pero Dios los perdona. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué es lo que nos podemos llevar para nuestra casa? En el capítulo 2 y en el capítulo 3 vemos 2 respuestas, 2 arrepentimientos. El de Jonás y el del pueblo de Nínive. Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3 vemos también, y puedo anotar esto en su bosquejo, la respuesta de Dios. Y en la respuesta de Dios, Dios nos enseña en estos sucesos 4 cosas. La primera, que Dios no cambia el mensaje ante la negativa de Jonás. Jonás hizo un puchero y empezó a decir, y Dios desde el cielo dijo, ay, ven, como hacemos algunos papás que cuando los niños no hacen eso nos echamos para atrás. Ay, bendito es verdad, Jonás. Ay, si son malos. Mejor no lo haga. Lo que dijo Dios que iba a hacer,
lo hizo con Jonás a la buena o con Jonás a la mala. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con nosotros a la buena o con nosotros a la mala. Lo que Dios dice que hará en tu vida, tú puedes hacer dos cosas y yo puedo hacer dos cosas. O resistimos y sufrimos, o obedecemos y sufriremos poco. Pues como quiera vamos a sufrir. ¿Sabes que ese mensaje del 9.99 de pare de sufrir no es bíblico? Tú lo puedes comprar en Dollar Tree. Pero el mensaje bíblico dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Yo sabía que no iba a gustar ese. Número 2. A Jonás, Dios le da un second chance, una segunda oportunidad. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Mientras tú y yo hemos pecado y el mundo nos señala, Dios nos perdona, nos restaura y nos pone otra vez en carretera para ser usados para su gloria. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que Dios le dio second chance. Si no, pregúntele al hispano Pedro. O pregúntele a Juan Marcos. O pregúntele a David. O pregúntele a Félix Cabrera. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Número 3. Como dice el pastor John Piper, mientras tú y yo vemos solamente unas cosas, Dios en backstage está haciendo millones de cosas. Mientras Jonás veía a Nínive como un pueblo imposible de salvarse, Dios estaba trabajando en backstage con Nínive para llamarlos al arrepentimiento. Mientras tú sigas juzgando a aquel que te está haciendo la vida imposible y está pecando contra ti, pensando que no puedes recibir lo mismo que tú recibiste, quiero dejarte saber que estás perdiendo el tiempo y no estás siendo usado para la gloria de Dios, porque en backstage, detrás de la cortina, Dios está usando a otros para cambiarle su corazón y quitarle la venda de sus ojos y traerlos con cuerdas de amor hacia Él. Y es mejor que te use a ti y a mí en vez de ir contra nosotros y nos de Él. Y número 4, la respuesta de Dios es que su Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué significa eso? Que no nos paga como merecemos y nos da lo que no nos merecemos, que se llama gracia, se llama el Evangelio. Así que yo quiero cerrar este mensaje diciéndote una cosa que yo creo que es importante, y es que Dios todavía es un Dios misericordioso. Y ese es el último punto de tu bosque. Dios todavía es un Dios misericordioso. Yo quiero que usted entienda esto. Lo voy a volver a repetir. Dios todavía hoy, en el 2016, en octubre, yo no sé qué, del 2016, todavía Dios es un Dios misericordioso. Porque no había ninguna razón para que Dios perdonara a Nínive. Ni una. En Nínive no había absolutamente nada bueno. Tampoco lo hay en ti y en mí. Y tampoco Dios nos tenía que perdonar. Nínive no estaba buscando a Dios. Fue Dios quien buscó a Nínive. Y déjeme decirle y dañarle la tarde a usted con la noticia que le voy a decir, porque en su escuela dominical le engañaron. Usted y yo no somos Jonás. Lo siento. Usted y yo somos los ninivitas. Ese pueblo pagano que vive arrodillado dándole adoración a otros dioses. Y Dios fue detrás de nosotros a buscarnos. No porque hubiese nada bueno en ti y no porque hubiese nada bueno en mí, solo por el puro
afecto de su voluntad. El Dios misericordioso de Jonás es el mismo Dios misericordioso de Moisés, un Dios que es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Pues yo tengo una noticia para ti. Ese Dios de Moisés y ese Dios de Jonás es el Dios que está aquí hoy. El rey de Asiria, dicen el rey de Nínive, pero era el rey de Asiria, les dijo a su pueblo: ayunemos, oremos, dejemos de comer, pongámonos esta vestimenta, a ver si Dios nos perdona. En el 2016, tanto el que hoy está escuchando este mensaje y todavía no es hijo de Dios, como aquel que es hijo de Dios, tenemos algo que los ninivitas no tenían. Se llama el Evangelio, se llama Jesucristo. Los ninivitas oraban y ayunaban a ver si Dios los perdonaba. Los cristianos, y hoy usted y yo, que estamos aquí, todavía no somos hijos de Dios, tenemos una garantía: que en la cruz Cristo hizo posible el que estemos seguros que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, hallaremos misericordia. El Evangelio está disponible para ti. Y si tú hoy reconoces que eres un pecador y te vuelves, le das la vuelta, y por favor no le des una vuelta de 360 porque vas a llegar al mismo sitio. Dala de 180 para que le dé la espalda. Si te vuelves de tus pecados y te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, hoy tú puedes ser salvo y hoy tú puedes recibir perdón de pecados. Tú y yo somos ninivitas, paganos, que íbamos detrás, y algunos todavía lo son, y perdonen que lo ofendan, detrás del mundo y sus placeres. Pero hoy Dios te trajo aquí para decirte que quiero perdonarte y quiero salvarte. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a seguir corriendo de Dios? Pues yo quiero decirte, como Panasonic, me voy a anticipar el futuro. Sigue corriendo de Dios, que Dios tiene un gran pez a tu nombre. Y el mío olía como el de Jonás. Y las algas cubrieron mi cabeza. Y en ese pez yo vi lo profundo de mi pecado. Y en ese pez casi me muero. Y en ese pez estaba yo solo. Y en ese pez yo clamé a Dios. ¿Y sabe qué? Él me respondió. Y me salvó. Y me perdonó. Y Dios mandó a ese pez a ponerme a la orilla de donde no hay agua, que se llama Oklahoma. Así que el pez mío se transportó así. Y me devolvió. Y me dijo: levántate y vete y predícale a los que hablan tu idioma. Y dile que yo les quiero salvar. Predícale lo que está en mi palabra y compártele lo que yo he hecho contigo. Tú también tienes tu historia. Y si Dios ha sido bueno contigo, Dios quiere ser bueno también con aquellos que nos rodean. Abre tu boca y comparte el Evangelio para que Dios pueda traer a salvación a aquellos que Él ya ha determinado. Tú no estás aquí por casualidad. Y yo te voy a volver a decir por 100ª vez: deja de correr de Dios. Y en esta mañana acepta la invitación y corre
hacia Dios. En Él, tú y yo estamos seguros. Y puedes salir por esa puerta en esta tarde, no con un tal vez, sino con la completa seguridad de que Dios te va a salvar. El que tenga oídos para oír, yo he rogado